aún más cerca de lo que tú te imaginas. Dios bendiga, hermanos, se pueden sentar. Y Dios bendiga a aquellos que están a través de Facebook Live en esta mañana hermosa del Señor, aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Carolina. Estamos en celebración, Día de Acción de Gracias, y de verdad que es conmovedor los testimonios y cómo Dios de una manera maravillosa nos acompaña en este peregrinar, donde Él mismo dijo, tendréis aflicciones, ¿verdad? Pero Él nos garantiza que como Él tuvo la victoria, también nosotros la tenemos, mientras nos mantengamos viviendo maneras agradecidas, o sea, siendo agradecido a Dios, aún en medio de las situaciones. Yo quiero traer una reflexión, precisamente con relación a la importancia o al poder sobrenatural que se manifiesta cuando nosotros vivimos agradecidos a Dios. Y quisiera que aquellos que tengan sus Biblias, o si no, lo busquen en sus celulares, en capítulo 20 de Hechos, le di el texto que no es. Es 1 Tesalonicenses 5:18. Ese es de otro mensaje. 1 Tesalonicenses 5:18. Que yo creo que ahorita lo vieron ahí en pantalla. Dice, da gracias en todo. No dice por todo, dice en todo. Porque si usted acaba de tener un accidente de carro y lo embarataron el carro, usted no le da gracias a Dios porque le embarataron el carro. Pero le da gracias a Dios. Porque como quiera que sea, Dios sigue teniendo el control. Así que, dar gracias a Dios en todo momento. Porque, aunque no dice momento, pero yo lo añadí ahí. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y es clave esto que dice ahí, porque esta es la voluntad de Dios. Fíjense, tenga eso en mente, la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que aunque Mirna está ahí llorando con dolor, o Isaí se le fue difícil, porque esa experiencia fue una experiencia muy difícil para él, pero en medio de eso dan gracias al Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es decir, que Dios espera que nosotros seamos intencionales. Que nosotros separemos tiempo para simplemente darle gracias a Dios. Aunque nos duela lo que nos duela. Señor, yo no entiendo, pero gracias. Yo no sé cómo esto va a obrar para bien, pero gracias. Yo quiero honrarte y bendecirte y darte gracias aún en medio de esto, Señor. ¿Por qué? Porque va a venir una unción de Dios sobre su vida. Va a venir una presencia de Dios para envolverlo y afirmarlo, fortalecerlo. Y veremos lo sobrenatural. Es importante esto, la acción de gracia provoca un mover sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Dios no nos va a llevar al otro nivel hasta que nosotros no aprendamos a ser agradecidos y adoremos a Dios en todo momento. Y no es fácil eso, porque tenemos la tendencia de murmurar y de quejarnos. Humanamente, la naturaleza pecaminosa nuestra todavía nos acompaña. Así que hay que ser intencional y darle gracias a Dios, o darle gloria a Dios, que es la otra palabra. O darle gloria a Dios, aun en medio de las situaciones difíciles.
el domingo pasado, Iván predicó precisamente acerca de la alabanza y la adoración. Es básicamente lo mismo. Y al final yo, aunque él no tocó ese pasaje, yo lo mencioné, que estando en un momento tan difícil en la cárcel, el apóstol Pablo, allá adentro, comenzaron a adorar a Dios intencionalmente. Sí, me duele aquí los latigazos, estoy en un lugar terrible, esto apesta, hay ratas y ratones y olor a excremento, pero fueron intencionales. En su adoración, ellos entendieron, esto es lo que Dios espera de nosotros. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Gloria al Señor. Y esa palabra nos confronta, porque esa no es nuestra naturaleza. Tiene que convertirse en un estilo de vida. Y debe ser algo que sea continuo. Porque es fácil adorar al Señor y darle gracias cuando todo va bien. Claro, esto es algo que no se aprende tan fácilmente. Pero a medida que van pasando los años, se va pasando el tiempo, y nosotros estamos viniendo a la casa del Señor y recibiendo enseñanza y leyendo su palabra, escudriñando su palabra y escuchando testimonios y viendo cómo Dios obra, nosotros aprendemos que esto debe ser un estilo de vida. No nos debemos de quejar constantemente. Somos tan rápidos para quejarnos, pero muy lentos para adorar a Dios y agradecerle. Ahora digo yo, como decía David, hablo de mí. ¿Ah, David? Es un estilo de vida. Y ahí lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, en todo, por todo. No un ratito aquí los domingos por la mañana o un jueves de acción de gracia, sino en todo tiempo y por todo. No necesariamente en todo, sino por todo. O sea, en todo tiempo, mejor dicho. No importa que la situación no sea la más agradable. No importa lo que esté pasando. No importa. Especialmente aquellos que llevan mucho tiempo en el Evangelio. Échele un vistazo a su expediente pasado. Cuando usted esté pasando por una prueba, échele un vistazo a su expediente pasado, de las experiencias que usted ha tenido con el Señor. ¿Ha visto a Dios obrar en su vida? ¿Cuántos han visto a Dios obrar en su vida? Pues entonces cuando le encuentre en situaciones difíciles, como algunos de los testimonios que hemos escuchado aquí, en esta mañana, échele un vistazo. Y en vez de quejarse, va a comenzar a adorar al Señor y a agradar a Dios. No importa lo que esté pasando, hay que ser agradecidos. Romanos capítulo 12, la segunda parte, dice que esta es la voluntad de Dios. Y esto es bien importante. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si nosotros queremos experimentar a Dios de una manera en nuestras vidas sobrenatural, como la voluntad de Dios es precisamente esa, que usted sea agradecido, esto es bien importante. Tiene que ver con su bienestar, su crecimiento espiritual, el disfrute de la vida. Fíjese, aquí lo dice claramente Romanos, ser agradecido es la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Como diría Iván, ¡diantre! ¡Diantre! La voluntad de Dios. Cuando somos agradecidos se desata el poder de Dios. Entonces todos tenemos que estar alerta con relación a la murmuración y a la queja. Nos quejamos de los hermanos, nos quejamos de la situación en la casa, nos quejamos de los hijos, nos quejamos de la finanza, nos quejamos de que si el pelo lo tengo en el kinky.
Nos quejamos del pastor. Nadie se queja de mí, no. Mire, Dios tiene un propósito. Cuando Dios dice mi voluntad es esta, es porque Dios tiene un propósito si eso se da. ¿Me están entendiendo? Si Dios dice que esa es mi voluntad, es porque al tú cumplir la voluntad de Dios, hasta tú someterte a la voluntad de Dios, algo va a suceder. Y ahí es donde nosotros tenemos que meditar y pensar cuando las cosas, lo que vamos a decir. ¿Verdad? Bien importante. Dios tiene un propósito. Si Dios te lo pide, te haces un tremendo favor a ti mismo. Si Dios te pide que no murmures y no te quejes, te haces un favor si no lo haces. Y esto es el asunto. Nosotros queremos vivir una vida en armonía con el Señor, en donde fluya la gracia de Dios y el Espíritu de Dios, donde veamos lo sobrenatural. Y a medida que nosotros entendamos esto, cada vez nos vamos a ir acercando y disfrutando todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios está muy pendiente a tu acción de gracias, muy pendiente. Vamos a un pasaje bíblico en Lucas. Perdonen que no tenemos la proyección hoy, pero se me olvidó pedirle a Iri que se la enviara a Samuel. Así que no es culpa de él. Capítulo 17 de Lucas. Este pasaje ustedes lo conocen, de los 10 leprosos. Dice que esos 10 leprosos se aparecieron, ¿verdad? Y clamaron a Jesús. Dijeron, alzaron la voz, la alzaron, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, ¿en qué? La obediencia al Señor. Mientras iban, mientras nosotros aprendemos a ser agradecidos, se va a manifestar lo sobrenatural. Mientras vamos en ese continuo, esa forma de vida continua, cosas maravillosas van a pasar. Mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió agradecido a Dios y gritó a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. No era ni del pueblo judío, era samaritano. Porque vemos en la Biblia a través de muchos pasajes del Antiguo Testamento que Dios desde un principio quería salvar a los gentiles. No eran solamente los judíos, el plan de Dios es con todos los gentiles y todo. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Los otros no vinieron a darle gracias al Señor. Y el verso 19 dice que Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí, esto él no se lo dijo a los otros, porque los otros no estaban allí. Pero yo le aseguro que allí pasó algo adicional en la vida de ese hombre. Y le voy a decir por qué. Mire, en Lucas, capítulo 17-19, pero en el King James Version, en la versión King James, en inglés, dice, and he said unto him, arise, go thy way, thy faith had made thee whole. La palabra whole es te ha completado. Yo no sé cuántos de ustedes conocieron, yo creo que Olguita sí, porque ella es más o menos por ahí de esa. A Rogelio Parrilla. ¿Cuántos conocieron a Rogelio Parrilla? Ah, es un montón de viejitos aquí. Pues
Pues Rogelio Parrilla, cuando Rogelio, yo lo había sanado y él estaba predicando, cantando y con tremendo Rogelio. Y entonces a mí me impactó, yo lo escuchaba por la radio y todo. Entonces yo estaba presidiendo la Asociación Cristiana Universitaria de la Interamericana y yo lo quise llevar allá para que diera testimonio. Pues cuando Rogelio llegó, él le faltaba cantos de las orejas, los dedos, los dedos se le habían caído y qué sé yo qué. La Biblia no lo dice, y quizás, pero yo creo que en ese momento, cuando el Señor le dijo, be whole, yo creo que Dios le restauró todo lo que tenía comido por la lepra. Es decir, aquellos quizás estaban agradecidos por lo que pasó y fueron donde el sacerdote, mira, estamos sanos. Pero ese hombre tuvo una experiencia mayor al venir a tirarse a los pies del Señor y ser agradecido. Porque muchas veces nos pasan cosas en la vida y no venimos a agradecérselo al Señor. Y hay que buscar la manera de hacerlo. Y este hombre tiene que haber experimentado una bendición como que lo que faltaba, ahí se terminó. Y yo me imagino que después que se encontraron los 9 con él, mira lo que me pasó a mí, le dijo aquel, ay, pero nosotros nos quedamos con el canto de nariz comido y tú estás sano. Yo no digo pero yo infiero en base a lo que dice la versión King James Version, ¿verdad? Así que ahí va a haber muchas sorpresas allá y posiblemente yo espero ver a este hombre allí y preguntarle y verlo. Porque hay un propósito con la acción de gracias. Dios tiene un propósito. Así que Dios está muy pendiente. Y ese hombre hizo lo correcto. Vino a darle gracias a Dios. Y nosotros hoy hemos llegado a eso también. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo practicó. Acción de gracias. Mire Juan capítulo 6, verso 11. Dice 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias lo repartió entre los discípulos. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? No dijo, rayo, pero qué poquito para toda esta gente. No. ¿Qué hizo él? Dio gracias por aquello. Dio gracias por la casita que tiene. Da gracias por el apartamentito. Da gracias por la futinga que tiene. Da gracias al Señor por los hijos que tiene, por el trabajo que tiene. Y a lo mejor cuando podemos ser agradecidos, Dios comienza a hacer cosas que sobrenaturales contigo y en tu situación. Así que lo primero que hizo Jesús fue dar gracias por lo poquito. Y allí se desató lo sobrenatural. Aleluya. También en Juan 11:41, cuando llegó ante la tumba de Lázaro, dice entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, que estaba muerto, muertito, 4 días. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Aleluya. Así que Jesús lo practicó, dar gracias, y se dio lo sobrenatural también. Aquel hombre se levantó de la tumba y comenzó a testificar, y de hecho mucha gente se convertía por el testimonio de él. Y lo querían matar, por cierto, a Lázaro también. Sí funciona, le funcionó a Jesús. Y yo creo que también nos va a funcionar a nosotros. Y además nos va a funcionar de tal manera que vamos a tener la atención del cielo. Porque una persona que murmura y se queja, se le cierran los cielos.
hasta que no se arrepienta y pide perdón. Y yo le hablé a usted en una ocasión de eso, una experiencia, yo clamando por una situación y lloriqueando y esto y aquello, y cómo es posible que esto esté pasando. Y escuché la voz de Dios, yo he escuchado la voz de Dios varias veces, pero en esa ocasión la escuché también bien clarito. Pídeme perdón. Me tienes que pedir perdón, fue lo que oí. ¿Perdón por qué? Porque no confías en mí. Cuando nos quejamos, no estamos confiando en Dios. Señor, esta situación es difícil, pero gracias. Estoy en tus manos. Haz como tú quieras. Gracias, Señor. Haz lo que tú quieras. Y por lo tanto, yo creo que si tú quieres obtener la atención del cielo, sea agradecido. Los apóstoles vieron y experimentaron lo sobrenatural. En momentos difíciles dieron gloria a Dios. Mire Hechos 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime en la voz y dijeron: soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Ellos levantaron también a honrar a Dios en medio de aquella situación que ellos se encontraban difícil, de persecución. Pero de igual manera, y en el 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se manifiesta lo sobrenatural. Y hablando con denuedo, comenzaron a hablar con denuedo la palabra del Señor. Esto es algo que si tú hoy sales de aquí entendiendo esto, no solamente tú vas a ser agradecido a Dios y vas a adorar a Dios en toda situación, sino que cuando tú oigas a un hermanito, una hermanita, quejándose, tú le vas a decir, le puedes ministrar. Porque a medida que tú aprendes el secreto de la acción de gracia, tú vas a ver el poder de Dios obrando. Y termino con este último pasaje. Hechos 16, 25, verso 25-26. Que fue lo que mencionó ahorita. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos lo oían. Así que cantaban lo bastante alto para que los demás presos lo escucharan. Los presos oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Se metió o no se metió lo sobrenatural? De tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo no sé, quizás tú tengas alguna cadena, alguna atadura, algún vicio, alguna enfermedad, alguna depresión, lo que sea, que te tiene preso. Comienza a adorar a Dios y se va a meter Dios en tu vida como nunca. Es tiempo que nosotros vivamos vidas agradecidas porque aún no importa lo que pasemos aquí, eventualmente vamos a salir de aquí y vamos a vivir eternamente con el Señor. Así que Jesús vio, cuando dio gracia, los apóstoles vieron, nosotros también vamos a ver a medida que seamos agradecidos. El enemigo tiene un plan, que tú te dediques más a la queja y a la murmuración que ser agradecido. Hechos 16, yo dije que era el último, quedaron libres de su cautividad, esta gente que estaban en la cárcel. Mire qué terrible, ¿verdad? Conclusión. Sea intencional con su agradecimiento. De vez en cuando sepárate una esquinita allá, Padre, simplemente vengo a agradecerte por cuántas cosas lindas tú has hecho en mi vida. Y perdóname si no he sido agradecido como tú esperas que sea. Porque la voluntad de Dios es esa. Y cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, vamos a disfrutar de una manera maravillosa la vida sobrenatural, el mover de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos